Bueno, hola a todas, a todos los que estén mirando. Arrancamos hoy con este ciclo de debates, de entrevistas, de conversaciones acerca de algunas cuestiones sobre el marxismo en nuestra época y queríamos arrancar con algunos debates sobre Lenin, ¿no? La idea del leninismo para el siglo XXI, teniendo en cuenta que ahora en enero se cumple el centenario de la muerte de Lenin y es una figura que ha sido demonizada, pero que ha sido también desvirtuada, que ha sido convertido en un político de la oportunidad cualquiera. Bueno, hay distintos Lenin para distintos usos y gustos. Y nosotros lo que queremos es recuperar un poco algunas cuestiones de su pensamiento teórico y estratégico. Antes de seguir, quiero saludar a Juan, Juan Dalmazo. Bueno, la idea es conversar con gente interesante y por eso me da gusto poder comenzar con Juan, compañero que es parte del PTS en Argentina, que es autor de varios libros que recomiendo y que vamos a dejar después la data para que los puedan conseguir, como por ejemplo, bueno, tengo acá el Marxismo de Gramsci, uno de los primeros que lo editamos y lo publicamos también no solo en Argentina, sino acá en el Estado español. Hegemonía y lucha de clases, el último sobre Mariátegui, teoría de la revolución, del cual por ahí más adelante podemos también conversar. Bueno, ¿cómo estás, Juan? Hola José, ¿cómo andás? Acá en el Reino de la Bien. Libertad. Sí, bueno, Juan está en la Patagonia, Argentina, y acaba hace unos días de asumir Milei, así que todo bastante convulsionado por allá. Así es. Eh, pero bueno, gracias en este marco de haberme dado este rato para conversar. No, por favor, gracias a Decía vos. que, ¿cómo? Que gracias a vos. No, por Es favor. bueno poder hablar sobre cuestiones de teoría marxista más allá de la coyuntura política. Eso vamos a intentar, a ver cómo nos sale. Eh, la idea era en este ciclo de entrevistas ir conversando un poco sobre por qué Lenin, ¿no? O por qué un leninismo para el siglo XXI, por decirlo de algún modo. Y solo por adelantar algo, y tomando esto, digamos, de que acaba de asumir Milei en Argentina y que acá tenemos también fuerte revueltista a la derecha, digamos, y a la extrema derecha acusando a todo santo de comunista. Podríamos decir que para la extrema derecha, ¿no? Lenin es una figura a atacar y demonizar porque representa nada menos que la posibilidad y la perspectiva real de la revolución, ¿no? De la emancipación de los explotados, de los parias del mundo. Eh, y además porque hizo una formulación estratégica, digamos, de la posibilidad de vencer, que incluía no solo la lucha por la autoorganización, sino también la necesidad de construir organizaciones revolucionarias. Eh, acá vamos a ir charlando de estos temas, y lo único que quería adelantar un poco también es que vamos a ir debatiendo también con esa operación que es poner un signo igual entre Lenin y el estalinismo, ¿no? Que también, bueno, acá la tradición estalinista tiene su raigambre bastante fuerte en el Estado español y es una operación, digamos, una amalgama que solo beneficia a aquellos que defienden el status quo y que en un sentido quieren denostar al marxismo, ¿no? Confundiéndolo con esa caricatura burocrática y brutal que fue la dictadura del estalinismo. Hoy la idea con Juan es conversar alrededor de una idea fuerte y que vamos a tratar de ir desplegando, que es la cuestión de la hegemonía, a la cual además vos, Juan, le dedicaste bastante estudio y varios de tus libros tratan, digamos, alrededor de esto, ¿no? No sé si querés incorporar algo sobre esta primera idea alrededor de los debates sobre Lenin y si no, podemos después ir arrancando. Yo diría, lo único que agregaría es que además de las demonizaciones de Lenin, hay en curso ciertas reivindicaciones sobre las que también se podría discutir algo, ¿no?
Pienso particularmente esta idea de Lenin como el genio de la autonomía de la política, que está muy presente en lecturas. Bueno, ahora hace poco acá en América Latina salió un dossier sobre Lenin de la revista Jacobin, pero está la lectura, eh, diríamos, clásica de las últimas décadas que hizo Daniel Ben Said, ¿no? De Lenin como alguien que supo aprovechar los momentos de oportunidades estratégicas. Y bueno, si bien esa lectura tiene una parte de verdad, en el sentido de que Lenin es un político revolucionario que actúa en determinadas coyunturas y analiza las situaciones de manera concreta y en función de eso define qué es lo que hay que hacer, y eso incluye el golpe de ojo y saber atrapar determinadas oportunidades para hacer política en un sentido revolucionario, son lecturas que en buena medida dejan en la oscuridad qué es lo que piensa Lenin en los momentos donde no hay tantas oportunidades y donde más bien lo que es necesario es hacer un trabajo con paciencia, es decir, todo el trabajo vinculado a la construcción de una fuerza política que es una fuerza también social y en definitiva una fuerza material, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante tratar de... Yo igualmente no soy especialista en Lenin, ni mucho menos, sí lo he estudiado como parte de mi formación militante y después en función, sobre todo, de analizar el pensamiento de Trotsky e ir comparándolo con el de Lenin, o bueno, también un poco eso en relación a Gramsci o a Mariátegui. Pero me parece sí que es importante tomar a Lenin como un pensador marxista integral y en este sentido no solo no limitarlo únicamente a concepciones de la autonomía de lo político, que en esta época generalmente van acompañadas de concepciones medio discursivistas de la política, ¿no? Que bueno, es el que sabe hacer política más allá del clasismo y Sí. la política es hacer un discurso, ¿no? Entonces, bueno, como hay, Acá como los... Pablo Iglesias hace no sé, un año y pico, algo así, tuvimos ahí una polémica por Twitter, porque había hecho una reivindicación así de un supuesto leninismo que era saber aprovechar la oportunidad, pero después, claro, no se sabe aprovecharla ni quién ni para qué, ¿no? Es como si Claro, no tuviera estrategia la discusión. claro, exacto. Entonces, eso me parece que es un tema importante porque en definitiva Lenin es alguien que está pensando cómo hacer política, pero que está pensando relaciones de fuerzas y está pensando la dinámica de las clases. Trotsky dice, y con esto termino la digresión antes de empezar, que Trotsky dice en unos manuscritos filosóficos que redacta cuando estaba escribiendo la biografía de Lenin, dice, bueno, se podría comparar el pensamiento de Lenin con el mecanismo de la central eléctrica del Dnieper, ¿no? Una gran obra que hizo en su momento el Estado soviético, mientras que Martov, que era el dirigente de los mencheviques, tenía un pensamiento más como un mecanismo de relojería. Entonces Martov era buenísimo para analizar problemas de la superestructura política y de la política parlamentaria y cuestiones de ese tipo, pero Lenin se concentraba en los problemas de gran escala. Y bueno, obviamente que muchas veces se equivocaba, pero en las cosas de fondo, en general estaba bien orientado, ¿no? Y yo creo que eso hace también, o eso está vinculado con que Lenin era una persona que era muy detallista en cuestiones específicas, pero siempre trataba de componer una imagen de lo más que se pudiera llegar a la totalidad de una situación, para entender todas sus variantes, sus contradicciones y las posibilidades que había, así como los problemas. Por eso él también ha tenido en su momento, seguramente charlemos de esto, ahora en breve, ha tenido iniciativas muy audaces respecto de las cuales fue el primero en decir, che, pero cuidado que esto puede traer problemas, ¿no? Entonces creo que eso es importante para caracterizar un poco al personaje y tratar de no encasillarlo, como tampoco tiene sentido quizás la práctica de grupos más dogmáticos que creen que, bueno, con decir Lenin, amén, ya está. No, tampoco. O sea, hay que estudiar lo que el tipo dijo y también tratar de entender en su contexto para qué sirven sus ideas, ¿no? En nuestro contexto, ¿no? Y eso nada más como para ir arrancando. Sí, está bueno. Eso, esa idea o metáfora de el tipo de pensamiento de Lenin la pusiste en un artículo que escribiste hace poquito sobre Ah, Milei y sí, los sí, sí. fenómenos ideológicos que me pareció muy buena. Después podemos compartir el artículo también para que se lea.
Entonces, para avanzar un poco ya en meternos un poco en el tema, ¿no? Eh, en uno de los libros, en tu libro Hegemonía y lucha de clases, vos haces una definición, otra que me gustó bastante para arrancar, que ahí decís, te voy a citar un poquito a grosso modo, decís que la lucha de clases no se reduce al enfrentamiento entre clase obrera y capital, ¿no? Porque la tendencia, digamos, del capitalismo a simplificar las contradicciones sociales en ese par burguesía-proletariado, que digamos es un poco lo que te planteaba en el manifiesto comunista, no es una tendencia absoluta, ¿no? Y el capitalismo además no aparece en el vacío, sino que aparece incorporando, subsumiendo otros modos de producción, elementos de otros modos de producción y dando lugar a formaciones sociales que son, por lo tanto, complejas. Todo, digamos, una dimensión que está tratada, desarrollada en lo que Trotsky llamó, ¿no?, la teoría del desarrollo desigual y combinado, y que tiene, digamos, muchas aristas para desarrollar. Pero vos decís que estos serían un poco los fundamentos que plantean la necesidad de una reflexión sobre la cuestión de la hegemonía. Entonces, me pareció un ángulo muy potente para empezar. Y antes que nada, de que puedas comentar un poco de esto, lo primero era preguntarte, entonces, como primera aproximación, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hegemonía en el marxismo, no? Y en el marxismo el uso más común está vinculado a al análisis de las relaciones entre las clases, al análisis y al pensamiento de una estrategia, ¿no? Obviamente que no es el único registro, también se utiliza para las relaciones entre los estados, pero en lo que tiene que ver específicamente con las relaciones entre las clases, se podría definir la hegemonía como un liderazgo con acuerdo de quienes son liderados, ¿no? La palabra viene de la antigua Grecia, ¿no? Cuando las ciudades-estado hacían alianzas y una era la que tenía la hegemonía, la jefatura. Y ya tiene un poco esta característica de un liderazgo con acuerdo de quienes dicen, bueno, dirigen ustedes. Y en ese sentido se diferencia de lo que sería una dictadura pura y dura, ¿no? O lo que se dice una dominación más allá de si está legitimado o no por el acuerdo de quienes son dirigidos, ¿no?, o gobernados. Entonces la idea de hegemonía está relacionada básicamente con esto, o sea, un liderazgo aceptado por quienes son liderados, por una serie de razones X, ¿no?, porque depende de la situación concreta. En el caso del marxismo se utiliza especialmente para pensar la relación entre la clase obrera o el proletariado y otros sectores sociales con los cuales la clase obrera tenía intereses convergentes, pero que no eran exactamente los mismos, como puede ser el campesinado o los sectores más populares, ¿no?, del campesinado, el campesinado pobre o el campesinado medio, como se decía en su momento en Rusia, o también con sectores medios urbanos, o mismo con el estudiantado, ¿no? En el marxismo se usa para eso y en general estaba asociada a una idea también de bastante homogeneidad de la propia clase obrera, que eso me parece que es distinto de lo que fue el siglo XX. ¿En qué sentido? Que si vos, no sé, en los años 20 o 30 del siglo XX hablabas de hegemonía, lo que te representaba era una clase obrera más o menos homogénea, más allá de que tuviera divisiones internas, representada por un partido, fuera comunista o socialista, que a su vez establecía lazos con otros sectores como los que yo nombraba antes. Hoy en la actualidad, por el nivel de diferenciación interna que hay en la clase trabajadora y a la vez por la proliferación de otros movimientos basados en otros principios de identificación que no son necesariamente el de clase, la cuestión de la hegemonía está mucho más mezclada con la de la propia unidad de la clase obrera. Antes vos podías diferenciar mucho más claramente, analíticamente, ¿no?, lo que era la unidad de la clase obrera, o sea, unirse en relación a determinadas demandas mínimas, como fue en su momento los debates del Frente Único en Internacional Comunista, y la hegemonía para los otros sectores. Ahora, a mí la sensación que me da, y es un tema sobre el que de alguna forma vengo trabajando hace ya un tiempo, es que está mucho más mezclado el problema de una política hegemónica
con el de la unidad, el de una política tendiente a soldar la unidad de la clase obrera, porque no se trata solo de unificar por la condición de clase, sino también de dialogar con demandas que sectores que forman parte socialmente de la clase sienten como propias, más allá de que tengan que ver con otras problemáticas, sea como la cuestión de la identidad sexual o de la identidad étnica, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, mismo la lucha feminista, ¿no? La gran parte de la clase obrera actual es una clase obrera que es mujer. Ahora bien, vos para unificar la clase obrera con su composición femenina incluida, no solamente tenés que hablar de cuestiones que aparentemente serían exclusivamente obreras, sino que hay que tomar las demandas del movimiento feminista como tal y mostrar que tienen una vinculación necesaria con la lucha de la clase obrera, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un tema, que la hegemonía mantiene vigencia como categoría marxista en el sentido de que es necesario establecer una articulación entre los sectores que socialmente forman parte de la clase obrera y otros que son también oprimidos, pero que la exceden, y a la vez sirve para unificar o intentar unificar lo que es una dinámica de movimiento obrero con una de movimientos sociales identificados en torno a otras demandas específicas, ¿no? Bueno, es un tema que hace después en lo concreto a los debates que hay en relación a las políticas a tener en cuenta, no sé, en los movimientos de inmigrantes, en el feminismo, los debates con las tendencias de colonialismo. Sí, tal cual. eh, Cuando empezabas a plantear la definición, digamos, justamente iba a esto, pensaba esto de la importancia de esta problemática para la actualidad, ¿no? Después vamos a volver a retomar esto porque a mí también me parece que es muy interesante cómo vos planteás esta cuestión en relación a las fragmentaciones internas de la propia clase obrera y en relación a estas identificaciones, formas de identificación que son de los movimientos culturales, de género, raciales, etcétera, que tienen además un peso muy importante en sectores, digamos, del activismo social, etcétera, y que han dado lugar también a distintas corrientes teóricas que tratan de responder en un sentido, desde distintas corrientes teóricas tratamos de responder a un mismo fenómeno, no necesariamente con la misma pregunta, pero, y seguramente dando respuestas distintas, ¿no? Pero sí hay una reflexión ahí sobre esta, ya sea en términos de hegemonía, de articulación, de intersección, de coaliciones, de alianzas, distintas corrientes están tratando de dar respuestas a esto. Así que después, si querés, lo podemos retomar al final, porque me parece que va a servir un poco hacer este recorrido previo sobre cómo aparece, por ejemplo, en Lenin la problemática, en el marxismo ruso, pero en Lenin en particular, para ir con este tema del leninismo, en los debates previos a la Revolución Rusa. Bueno, digamos que en el marxismo se puede encontrar antes del momento propio del marxismo ruso alguna idea muy básica vinculada a la de la hegemonía, ¿no? Por ejemplo, cuando Marx dice que la clase obrera tiene que ser clase nacional, pero son cuestiones aisladas, o sea, no sé si aisladas, pero son cuestiones que Marx no desarrolla. Marx desarrolla mucho más la idea de revolución permanente, que está ligada a la de la organización independiente, que la cuestión de la hegemonía, ¿no? En el marxismo ruso propiamente aparece este tema por la sencilla razón de que era un país mayoritariamente campesino y los marxistas rusos tenían que ver cómo hacían para explicar la necesidad teórica y política de que la clase obrera jugara un rol central, pero sin desconocer su carácter minoritario, ¿no? Entonces, en función de explicar esa situación histórica, se introduce la problemática de la hegemonía al interior del marxismo, problemática que en el siglo XIX, porque esto es a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, a fines del siglo XIX ya el término se utilizaba sobre todo en trabajos de geopolítica, ¿no? Y de política internacional. Pero acá se introduce en la discusión para pensar la relación entre las clases por esta peculiaridad. Bueno, Rusia es un país donde estamos nosotros, que somos marxistas, donde empieza a desarrollarse una clase obrera que tiene sus propias demandas históricas, pero a la vez es un país campesino y es un país con un régimen absolutista.
Entonces, la hegemonía era el concepto que intentaba, de alguna manera, articular todos esos problemas, señalando un rol dirigente para la clase obrera, pero que no se podía basar en una ubicación exclusivista de sus propias demandas, sino que tenía que incorporar las demandas del campesinado esencialmente y las demandas democráticas también, ¿no? Por eso los marxistas rusos planteaban el tema de la asamblea constituyente también, ¿no? No solo el tema de la tierra para el campesinado, sino que planteaban la discusión del régimen político, ¿no? El primero que mete esta discusión es Axelrod, ¿no? Que es uno de los, así como de los próceres del marxismo ruso, y Lenin la toma con sus propias peculiaridades. Yo creo que en el caso de Lenin se podría caracterizar que la idea de la hegemonía en Lenin tiene un fuerte carácter de una dinámica que va de lo social a lo político. Que eso se puede ver, por ejemplo, en Qué hacer, cuando él discute lo que tiene que hacer el tribuno del pueblo, ¿no? El militante revolucionario, que tribuno del pueblo, donde él primero, aparte de que señala, retomando a Engels, que no solo hay que hacer la lucha económica, sino que también hay lucha política y lucha teórica, él señala que el tribuno del pueblo tiene que tomar las demandas obreras que tienen que ver con la lucha contra los capitalistas, pero tiene que tomar las demandas de todos los sectores oprimidos por el régimen zarista y con eso hacer una agitación política tendiente a derribar al régimen, previa unificación de todos los sectores agraviados por ese régimen, ¿no? Entonces, yo creo que en esto hay un sesgo característico del pensamiento de Lenin sobre la hegemonía, y por eso está esta cuestión de la dinámica que va de lo social a lo político. No solamente que los campesinos vayan y quemen las casas de los terratenientes, que dice Lenin está perfecto, tendrían que haber quemado más. Pero dice, el problema principal no es solo quemarle las casas a los terratenientes, sino si el campesinado se va a unificar con la clase obrera, y eso requiere una lucha política hacia la burguesía liberal, que en Rusia era muy débil y que en los momentos claves, como por ejemplo en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, se termina volcando a subordinarse al zarismo, ¿no? Entonces, la impronta de lo político en el concepto de hegemonía de Lenin, yo diría que es lo que es más fuerte, lo que la caracteriza, y lo que caracteriza, perdón, este concepto, y por eso está vinculado a la cuestión de la organización partidista. Para Lenin, él, por ejemplo, en un debate, en un artículo que escribe en 1910, si no recuerdo mal, que creo que se llama algo así como las diferencias históricas en el partido. A ver, acá lo tengo por acá, ya te digo exacto. El sentido histórico de la lucha interna del partido en Rusia. Esto está escrito en 1910, publicado en 1911. Él ahí hace una polémica con Trotsky, porque en ese momento no estaban muy de acuerdo, y dice, porque Trotsky en su momento había pensado que las diferencias entre los bolcheviques y mencheviques eran secundarias y cuestiones por el estilo, y Lenin dice, ojo que no es así, porque el problema principal que se presentó en Rusia después de la revolución de 1905, donde tuvo más protagonismo claramente el proletariado de las ciudades, pero después entre 1906 y 1907 hubo distintos movimientos del campesinado, dice Lenin, ojo que ahí lo que se mostró es que el problema principal que tenía el movimiento revolucionario en Rusia era lograr que los obreros conectaran con los campesinos y se independizaran de la burguesía liberal. Y ahí es donde teníamos desacuerdos con los mencheviques. No era solamente una cuestión sectaria de quién puede ser considerado parte del partido por si hace trabajo ilegal o no sé qué, sino que hay un problema de estrategia política, ¿no? Entonces, el pensamiento de Lenin en torno a la hegemonía está, por lo menos en primera instancia, en lo que tiene que ver con la dinámica de la lucha de clases hacia la revolución y la conquista del poder por la clase trabajadora, está muy vinculado a esta cuestión de pasar de lo social a lo político, ¿no? Se podría resumir más o menos como sigue, o sea, por un lado la superación de una práctica sindicalista o economicista, o luchista, se podría decir también, ¿no? Porque hoy quizás no, a ver, los movimientismos que hay hoy no son lo mismo que el sindicalismo obrero, pero tienen una lógica de demandas parciales. Esta lucha es mía, mía y mía, ¿no? De eso hay mucho, ¿no? Entonces, bueno, Sí, eso para Lenin, perdóname, para detenernos sí, en esto un poquito.
porque hay como dos ángulos del debate, ¿no? Por un lado, los que dicen que la clase obrera es economicista, los marxistas somos economicistas, reduccionistas de Sí, clase, etcétera. Y esto que vos estás planteando, justamente de Lenin, va en el sentido totalmente inverso, es la discusión contra el economicismo en la clase claro, trabajadora, ¿no? Contra el sindicalismo. Pero después está esta otra vuelta que vos decís que los propios movimientos también hacen movimentismo de lo suyo, digamos, ¿no? Una forma de claro. corporativismo de parte. Y lo de Lenin va en contra de eso también, ¿no? Claro, es lo que busca es una articulación social y política que pueda unir los agravios de todas las clases oprimidas de la sociedad. Y, y para esto se requiere una alianza consciente, para el caso de Rusia, entre la clase trabajadora y el campesinado, lo cual implica apoyar las demandas del campesinado, ¿sí? Que es el acceso a la tierra en ese momento, aunque veremos que no solamente, también hay problemas de autodeterminación nacional, ¿no? Que tienen mucho más que ver con la construcción posterior, ¿no? De una vez conquistado el poder, con el tema de cómo se relaciona el Estado soviético con los pueblos que habían sido oprimidos por el zarismo, ¿no? Y bueno, por último, la construcción de una organización revolucionaria, que es un partido, pero que es un partido, en esto es importante detenerse, es un partido que no es un aparato que se autoproclama el partido, que eso también es muy común, ¿no? Lenin piensa, por supuesto, que piensa en una organización centralizada, organizada con independencia de otro tipo de instancias organizativas. Un partido no es lo mismo que un sindicato o que un club o que una biblioteca popular, pero un partido trabaja con todas esas otras instituciones. Y entonces ahí entra una idea que es importante, que es esta idea de los engranajes, ¿no? Que se va a ver, me parece, mucho más claramente en los debates sobre la construcción del Estado soviético y después en las discusiones tácticas y estratégicas de la Tercera Internacional. El partido requiere un nivel de identidad y de organización y de diferenciación respecto de otro tipo de instancias y tiene que tener un programa claro y una práctica combativa, pero a la vez tiene que poder tender puentes hacia el movimiento de masas, porque esa es la forma de que ante nuevas tareas también surjan nuevas fuerzas, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres aspectos, básicamente, que es la superación de los enfoques parciales, la alianza entre clase trabajadora y campesinado y la organización partidaria, es lo que en primera instancia sirve como para hacer una definición básica de lo que es la cuestión de la hegemonía en Lenin. Todo esto en el marco de una concepción que originalmente pensaba la Revolución Rusa como una revolución con tareas, como se decía en ese momento, democrático-burguesas, o sea, terminar con el absolutismo y establecer una república democrática, pero que se iba a llevar adelante con independencia respecto a la burguesía liberal. Entonces ahí entraba la cuestión de la alianza obrero-campesina, discusión respecto a la cual Trotsky tenía cierta desconfianza, ¿no? Porque él decía, bueno, pero está bien esto de la hegemonía, pero la clase obrera no se puede limitar a las demandas del campesinado, tiene que poner sus propias demandas. Por eso Trotsky, discutiendo con Lenin, desarrolla otra mirada de la cuestión de la hegemonía, que es, no desconozcamos las demandas de los demás sectores, pero que la clase obrera luche con mucha decisión por sus propias demandas, es lo que le va a mostrar también a los otros sectores que ella puede hegemonizar, ¿no? Es distinto el énfasis, no es necesariamente distinta la concepción en conjunto. Yo podría decir que mientras Lenin va de la cuestión social a la política, para Trotsky siempre queda un plus más en lo social, ¿no? Que es el tema de, bueno, de ahí su mirada de la potencia de las masas, la autoorganización y toda una serie de cosas que, bueno, que tienen que ver más con el balance de la revolución de 1905 y con el pensamiento de Trotsky más globalmente. Pero en el caso de Lenin, esta mirada de la cuestión de la hegemonía es fundamental porque es lo que le permite al partido bolchevique tener una ubicación independiente en el proceso político, no subordinarse a los liberales con argumentos de que como el país es atrasado, entonces hay que hacer una revolución democrático-burguesa y entonces, bueno, tienen que dirigir la burguesía y qué le vamos a hacer, sino que va pensando cómo articular una fuerza social y política para desarrollar lo más que se pueda las tendencias revolucionarias del proceso, ¿no?
Esa me parece es como la primera mirada que se puede hacer de lo que es la hegemonía en Lenin, sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones entre las clases y los partidos antes de la revolución. Sí, bueno, en el libro vos desarrollás más también la comparación, ¿no? Entre esta concepción más volcada a lo político en Lenin y más desde lo social en Trotsky, ¿no? Vas desarrollando eso. Y hay un punto en el cual haces una discusión sobre la famosa confluencia entre las dos posiciones alrededor de las tesis de Abril o del proceso que va de febrero a octubre, ¿no? Del 17, donde se puede producir la confluencia entre esa visión que ponía más claramente en Trotsky, ¿no? Y a partir de las lecciones del 5, el hincapié en que esa alianza tenía que ser claramente liderada por la clase obrera y por lo tanto las tareas, digamos, socialistas no iban a poder postergarse, sino que tenían que ser llevadas adelante para mantener esa alianza y llevarla hasta el final, y la posición de Lenin, que era esta visión de la dictadura democrática, obreros y campesinos, pero donde tenía, digamos, el gran elemento que vos señalabas recién, de que había mantenido una posición de la necesidad de una organización independiente propia que se expresa en el partido bolchevique, ¿no? Y alrededor de esa confluencia hay mucho debate. Yo sé que no te digo que desarrolles todo ahora, porque en el libro vos vas tomando distintos momentos, incluso de la mirada de Trotsky sobre cómo fue la confluencia, que está bueno, pero por lo menos en qué puntos claves se da esa confluencia alrededor de las tesis de Abril, ¿no? Sí, yo creo que hay un momento anterior al de las tesis de Abril, en el cual hay una cierta confluencia entre Lenin y Trotsky, que es en el balance de la Revolución de 1905. Porque, bueno, Trotsky en la Revolución del 5 dice, la huelga general mostró la centralidad del proletariado en la Revolución Democrático Burguesa. Perdón, al revés, el Soviet mostró, ¿no? La organización en consejos, mostró la centralidad del proletariado o la hegemonía del proletariado en la Revolución Democrático Burguesa, y la huelga general, la preeminencia de las ciudades respecto al campo. O quizá lo hice al revés, pero va en el mismo sentido, ¿no? Bueno, Lenin tiene una mirada similar. Él escribe un artículo donde está esa famosa frase que utilizamos mucho en la fracción trotskista de Soviet y partido, donde él hace el balance. Es un artículo, creo que se llama El Soviet de Diputados Obreros y Nuestras Tareas Políticas, me parece que es de 1906, ahora no tengo presente, lo voy a buscar por ahí, que es Yo muy lo busco interesante porque acá en el libro, vos seguí. yo siempre aprovecho para denunciar a los bolcheviques, que en ese momento eran muy sectarios con los soviets, y bueno, de hecho en Moscú, que es donde los bolcheviques tenían más fuerza, el soviet surge último. Pero también es el lugar donde la insurrección se hace con más seriedad y con más fuerza, ¿no? Bueno, ahí se puede ver un poco eh, que había claroscuros en esa posición, ¿no? El bolchevismo tiene una posición partidista, donde primero es medio hostil a la autoorganización desde abajo, pero a la vez cuando hay que poner el cuerpo en una acción muy aguerrida y en una insurrección, lo puede hacer, ¿no? Entonces Lenin, obviamente que es uno de los que más defiende la acción insurreccional contra los que decían que no había que haber tomado las armas y cosas así, al mismo tiempo dice, che, hay que tomar nota de esta nueva organización que surgió. No se puede estar discutiendo si hay que estar en el partido o estar en el soviet. Hay que articular soviet y partido. Pero bueno, yo como estuve exiliado, quizás estoy equivocado, si no quieren no publiquen el artículo. Y los bolcheviques, los editores de la revista bolchevique dicen, bueno, tienen razón, no lo publicamos. Y no se lo publicaron, el artículo a Lenin. Pero bueno, más allá de esa anécdota, es muy importante plantear este tema, que también es un tema que desmiente un poco las miradas que hay, sobre todo en las críticas a Lenin como un tipo aparatista o que estaba en contra de la movilización desde abajo, cuestiones así. Eso no es cierto. Él, particularmente en torno a la cuestión del Soviet, ya en 1905 dice, esto es algo muy importante y esto es la base para hacer un gobierno revolucionario. Entonces, más allá de las posteriores luchas políticas que tengan con Trotsky, cuando en 1917 Lenin ve que hay una situación de dualidad de poderes, dice esto es insólito, porque hay un soviet de diputados obreros que es objetivamente el que tiene el poder,
pero se lo cede a un gobierno provisional, ¿no? Que era el que había surgido de la Revolución de Febrero, y que era una especie de alianza entre los socialistas reformistas o mencheviques, los llamados socialrevolucionarios, que era el partido de la pequeña burguesía que simpatizaba con las demandas campesinas, y los liberales, ¿no? Entonces Lenin dice, bueno, esta situación no puede durar mucho tiempo. Y con las tesis de Abril plantea esta idea de todo el poder a los soviets, que es una idea muy resistida por el propio partido, porque se lo ve como algo maximalista. Dicen, ¿cómo vamos a decir todo el poder a los soviets, que era todo el poder a la clase obrera, si todavía no se agotó la revolución democrático-burguesa, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, ahí la confluencia con Trotsky es clara, porque Trotsky desde el comienzo del debate de 1905 siempre había planteado que no había ninguna forma en que se pudiera hacer en Rusia una revolución democrático-burguesa encabezada por un bloque obrero campesino y que se detuvieran las tareas inmediatas. Trotsky decía, cualquier instancia de poder que tengan los obreros va a ser desafiada por la burguesía, entonces vos no podés, si la burguesía hace un lockout patronal y cierra las fábricas, vos no podés decir, ay, esto es una revolución democrático-burguesa, no puedo tocar la propiedad privada. Obviamente que vas a tener que tomar medidas, ¿no? Entonces, esa discusión que venía de antes, es la base con la que Trotsky ve que está de acuerdo con lo que dice Lenin. Hay una confluencia política, no necesariamente teórica, pero que tiene que ver con un poder obrero independiente que rompa con el apoyo que de hecho se le estaba dando al gobierno provisional y que se oriente hacia la conquista del poder. Obviamente no con el movimiento obrero solo, sino tomando las demandas del campesinado y del campesinado en uniforme, porque la base del ejército que estaba exhausto de la guerra era una base campesina, esencialmente, ¿no? O sea, había obreros, por supuesto, pero sobre todo en la marina. Pero la tropa, digamos, de infantería era una tropa esencialmente campesina. Entonces, ahí se da una confluencia de hecho, que bueno, hay muchas discusiones sobre que en realidad no hubo ningún... Hay gente, bueno, como Lars Lee, por ejemplo, ¿no? Que es un investigador canadiense, creo que es canadiense, sí, que escribe sobre Lenin y que en buena parte ha influenciado bastante también las relecturas de Lenin que lo tratan de asimilar más con Kautsky, que dice, bueno, en realidad esto de la confluencia no es así, es medio un mito de los trotskistas, porque Lenin siguió pensando más o menos lo mismo. Y eso no es del todo cierto, o sea, Lenin nunca escribió públicamente que Trotsky tuviera razón en la discusión de la teoría de revolución permanente o cuestiones por el estilo, por lo menos que yo tenga presente. Pero sí reelaboró su concepción de la revolución rusa para empezar, porque cuando él escribe este planteo de las tesis de Abril, de que la posibilidad de un gobierno obrero campesino que fuera una dictadura democrática, como nombraste vos esa fórmula que yo la estaba tratando de esquivar porque es medio extraña, ¿no? La dictadura democrática obrero y campesino, dice, bueno, si eso se podía hacer de alguna manera, ya se hizo. Más o menos es lo que viene habiendo ahora. Lo que hay que desarrollar es un poder de los consejos obreros que vaya más allá de la situación actual, ¿no? Y él, si uno se fija los documentos que escribe durante 1917, hasta llegar al Estado y la Revolución, pero los documentos de la plataforma del partido, bueno, las propias tesis de Abril, el otro texto que ese creo que ya es del 18, ahora no me acuerdo, pero tanto la catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, como el texto de si podrán sostenerse los bolcheviques en el poder, ahí ya hay una concepción de un Estado obrero basado en consejos obreros que solo puede salir de la experiencia rusa. El otro antecedente que tiene Lenin, que también lo usa en el Estado y la Revolución, es la Comuna de París, ¿no? Entonces dice, está el Estado tipo comuna y el Estado tipo soviet, y entonces es muy importante que la relectura que hace Lenin de sus propias ideas en torno al escenario que se plantea cuando vuelve a Rusia en marzo del 17, marzo-abril, hace que él mismo repiense y elabore una teoría de la revolución donde la cuestión del Consejo Obrero está en el centro y donde de hecho cambia la teoría para la revolución rusa, aunque él no lo pase a un plano teórico más abstracto.
Y de hecho de ahí después Lenin va a decir, bueno, soviets en todas partes, o sea, va a generalizar la idea del soviet como institución revolucionaria para todos los procesos revolucionarios, por lo menos potencialmente, ¿no? Después eso no quiere decir que se puedan implantar artificialmente. Entonces, bueno, ahí me parece que hay una confluencia clara y a la vez el propio Trotsky, que, bueno, hay un libro muy bueno de Alain Brossat que es sobre el pensamiento político del joven Trotsky, en el que Brossat dice que Trotsky, el joven Trotsky era sociologista, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto que yo decía antes, esta idea de que la lucha social es capaz por sí misma de superar los límites de tipo sindical o corporativo o sectorial, ¿no? Y que en eso para Lenin era mucho más fuerte la cuestión del partido para poder hacer eso. En el caso de Trotsky siempre es mucho más, si se quiere, entre comillas, unilateral hacia el lado de la potencia de las masas, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que a él le sirvió, o sea, no haber abandonado, aunque lo haya reelaborado, no haber abandonado ese tema de la potencialidad que tiene lo social como fuente del desarrollo de la lucha de clases, es algo que le permitió ver con mucha claridad la dinámica posible que podía tener la revolución, y él reelaboró su mirada del partido, donde al principio era mucho más secundario el rol del partido, reelaboró su mirada del partido como un instrumento indispensable para hacer una revolución, pero siempre es el partido vinculado a este movimiento que surge desde abajo, ¿sí? Y quizás los momentos que ambos, tanto Lenin como Trotsky, tuvieron más, si se quiere, más, podemos decir, sustitucionistas o verticalistas, que son momentos muy específicos en los peores estadios de la guerra civil, son cuestiones o son posicionamientos, como no sé, pudo ser en su momento cuando Lenin plantea la prohibición de fracciones, o Trotsky en algún momento que quería militarizar los sindicatos o cosas así, son posiciones más bien circunstanciales, no son cosas que ellos consideraran, o incluso la prohibición de los socialrevolucionarios que habían hecho un atentado contra Lenin y estaba medio difícil no prohibirlo, no eran cosas que ellos pensaran que eran modelos a seguir, sino que eran cuestiones dictadas por la necesidad, pero desde el punto de vista de la concepción política de conjunto, siempre hay en este periodo del 17 una serie de denominadores comunes entre Lenin y Trotsky, mucho más claros que en otros momentos, en los cuales se articula esta idea de desarrollar con todo el movimiento que viene desde abajo y la autonomía de la autoorganización, y a la vez que el partido tenga una política clara y tenga un rol de dirección claro, ¿no? Entonces yo creo que sí hay confluencia. Lo que no hay es una reelaboración por Lenin al nivel de cómo a Trotsky le gustaba elaborar la teoría más clara de todo esto, ¿no? Que eso se puede ver después en otros debates que hay en la Tercera Internacional. Pero bueno, quizás para no hacer muy larga esta respuesta puedo cortar acá, después lo podemos retomar.